Un oficial alienígena golpeó a un niño humano, los de mundos mortales dejaron su cabeza en el consejo. Galactic Council Station Epsilon 7 debía ser el ejemplo brillante de la cooperación interespecies. ¡Qué broma! Un anillo de aleaciones relucientes y aluminio transparente flotaba sobre el mundo neutral Kepler 442c, abarrotado de miles de seres que trabajaban, comerciaban y fingían caerse bien. Un crisol, lo llamaban. En realidad era un barril de pólvora que solo necesitaba la chispa adecuada. La chispa tenía 7 años. La oficial Vestara, de la División de Cumplimiento Celoniana, patrullaba el distrito comercial a paso marcial, las piernas digitígradas taconeando sobre el metal pulido. 7 pies de músculo azul grisáceo moteado y de ego, 4 ojos que rotaban de forma independiente para maximizar la intimidación, y unas garras que no estaban de adorno. A los celonianos les encantaba recordarte que eran depredadores ápice. A Vestara le encantaba más que a nadie. La mañana era el tedio habitual, cantos de apareamiento turianos violando una docena de ordenanzas de ruido, un hurto menor en una tienda humana, turistas veganos, otra vez, y un asistente diplomático que creía que prohibido estacionar era una sugerencia cultural. El aburrimiento se apilaba sobre el aburrimiento hasta que Marcus Chen, 7 años, humano, dobló la esquina a toda velocidad. Perseguía un dron de juguete que proyectaba mariposas holográficas. Sus padres pensaban que estaba a salvo en el área de juego. La física, siendo imparcial y grosera, organizó una colisión entre 15 millas por hora de niño humano y una espinillera celoniana acorazada. Marcus rebotó en Vestara como una pelota de tenis contra un núcleo de propulsión. Rodó, el dron golpeó el suelo y las mariposas se apagaron. Cualquier persona decente lo habría levantado, calmado y devuelto el juguete. Vestara no era una persona decente. Cría humana estúpida, gruñó. Mira por donde correteas, alimaña. Marcus parpadeó, ojos marrones abiertos con esa mezcla particularmente humana de confusión y disculpa. Empezó a hablar. La paciencia de Vestara, lo que fuese que tuviera, se quebró. Le soltó un manotazo. No un toque de advertencia. Con garras extendidas. El golpe resonó como un disparo. El niño voló 2 metros, chocó contra el suelo con un ruido húmedo y quedó inmóvil. 4 cortes paralelos le abrieron la cara de la oreja al mentón. La sangre corrió oscura y obscena sobre el suelo plateado. Siguió el silencio. Las conversaciones murieron. 2 diplomáticos veganos quedaron congelados a medio apretón de manos. Los tentáculos del tendero Andrómeda se encogieron de angustia. Pero los humanos de la multitud importaban más, y hicieron algo que debería haber aterrado a todos, se quedaron muy callados. Elena Chen llegó primero, madre, voz vuelta primal al caer de rodillas. James Chen empujó entre los cuerpos un latido después, la cara esculpida en algo más frío que el acero. ¿Qué le pasó a mi hijo?, preguntó con ese tono calmo que tienen los cuchillos desenvainados. Seguridad de la estación llegó dando tumbos. El jefe Morvik, un Benesan rozagante con la urgencia del cartón mojado, observó la escena con un suspiro diseñado para fugas menores de plomería. A ver, resopló. Estas cosas pasan en entornos de especies mixtas. Malentendidos culturales. ¿Malentendido cultural? Los ojos de Elena derretían blindaje. Atacó a un niño. Señora, baje la voz, intentó Morvik. La oficial Vestara es una, la cría se estrelló contra mí, anunció Vestara, aburrida. Corregí su conducta. Quizá la próxima vez mire por donde corretea. La temperatura pareció caer. Las manos de James se cerraron. Atacaste a mi hijo. Usaste garras con un niño. Discipliné a un animal díscolo, respondió Vestara. A su especie le falta control parental. La noticia corrió como fuego en el vacío. En minutos llegó el administrador del consejo, Keflon, con 6 brazos y 0 columna vertebral. Barrió la escena, decidió que los hechos eran desprolijos y desplegó diplomacia como una lona sobre un cráter. Accidente trágico, declaró. Las colisiones intertamaños son inevitables. Sin culpa, accidente, dijo James. Hay docenas de testigos. La perspectiva es subjetiva, aceitó Keflon.
Para una especie, agresión, para otra, corrección estándar. Quizá una pequeña compensación, un crédito médico, los humanos volvieron a callar. No por shock. Por decisión. Alzaron a Marcus, respiración áspera, sangre viscosa, y caminaron hacia medicina. La marea humana fluyó con ellos, y si te fijabas, nadie lo hizo, veía señas con las manos, inclinaciones, miradas. Mensajes rebotaron en los comunicadores. Comerciantes revisaron cronogramas de carga. Diplomáticos repasaron itinerarios. Ingenieros abrieron kits que no debían llevar fuera de turno. 18 horas después de que Marcus entrara a cirugía, el asistente de Morvik irrumpió con un datapad y pánico. Los humanos se van. Vacaciones, intentó Morvik. Todos. Familias, comerciantes, cada humano presentó salida. Equipos de comercio abandonaron negociaciones a mitad. ¿El grupo de investigación en Tariano? Suspendido. ¿El programa Andrómeda? Cancelado. A lo largo de la galaxia empezaron a llegar mensajes corteses, colonias humanas apagándose por revisiones internas de seguridad. Contratos de transporte cancelados. Pausas de manufactura. Repliegue diplomático. Exportaciones agrícolas detenidas. Proyectos de investigación clasificados. Keflon se rió hasta que llegaron los reportes de tráfico militar. El espacio humano se encendió con señales cifradas. Los movimientos de naves se dispararon un 3000%. Acorazados que no abandonaban Sol desde hacía décadas despertaron como leviatanes. La primera advertencia llegó como un comunicado formal: la Federación Terrana realiza una revisión integral de todos los acuerdos interestelares. Todas las disposiciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Traducción: te cortamos y no te debemos explicación. Luego la galaxia los vio. Flotas de batalla humanas aparecieron en los bordes de sistemas por todo el espacio del Consejo como monumentos a una furia contenida. No saludaron. No amenazaron. No maniobraron. Simplemente existieron, silenciosas, escudos azules zumbando, armas frías pero despiertas. En Celonia Prime, el almirante CRE miró dos acorazados del tamaño de ciudades y no pudo llenar el silencio. «Abran canal», dijo. Estática respondió. En Epsilon 7, el Consejo de Especies se reunió en pánico. ¿Dónde estaban los humanos? Sus asientos, vacíos. Sus canales, muertos. Su silencio lo decía todo. Mientras tanto, un búnker bajo la estación guardaba a la oficial Vestara en custodia protectora. Los sistemas parpadearon. Los recicladores de aire carraspearon. Las cámaras descubrieron puntos ciegos fascinantes justo cuando cambiaban los turnos. Guardias no reportaron, y luego no aparecieron en absoluto. El capitán Korb, profesional que reconoce una derrota cuando lo mira a los ojos, vio su fortaleza disolverse. «Cierren todo», ordenó, sabiendo ya que los cerrojos significan poco para las manos que los construyeron. Su comunicador crepitó. Una voz humana, sin prisa. Capitán Korb, comandante Harrison, Federación Terrana. Necesitamos hablar. ¿Cómo obtuvo esta frecuencia? Estamos en todas sus frecuencias desde hace 6 días, dijo Harrison. Sabemos dónde está, cuántos guardias tiene y qué desayunó. Evacúe a su gente. Hágase a un lado. Deje que se haga justicia. Está bajo protección del Consejo. Tenemos 43 flotas sobre sus cielos, capitán. Lo que no tenemos es paciencia. Las luces se apagaron. El rojo de emergencia sangró en el búnker. Vestara, depredadora ápice, aprendió una expresión nueva: presa. Lo que siguió no hizo ruido alguno. Los humanos han perfeccionado todos los sabores de la violencia, el silencio es su favorito. En un momento, Vestara se encogía en un catre. 17 minutos de estática después, el catre estaba vacío. Sin puertas forzadas. Sin cerraduras quemadas. Solo un papel, en estándar perfecto: la justicia ha sido servida. 6 horas el Consejo se mintió. Escapó. Sobornó a un guardia. Encontró un conducto.
Luego un dron mensajero pidió atraque con una valija diplomática de la Federación Terrana. En la gran cámara, un asistente abrió el contenedor gris con la competencia aburrida de quien ha desenvuelto 1000 cristales de datos. Rodó una cabeza. 4 ojos dilatados. Boca congelada en la negación. Gritos. Desmayos. Lamentos rituales. Un embajador cristalino vegano se agrietó, literalmente. El canciller Bordán quedó rígido en el estrado mientras un ayudante insertaba el cristal incluido en el proyector central. Apareció un humano. Uniforme impecable, expresión tallada en hielo. Honorables miembros del Consejo, dijo en estándar impecable. Soy el almirante Chen, Armada de la Federación Terrana. Acaban de recibir a la oficial Vestara, que ya no requiere su protección. No alzó la voz. No lo necesitó. Hace 7 días, este individuo golpeó a un niño humano con sus garras. No mostró remordimiento. Cuando pedimos justicia, ofrecieron compensación. Cuando exigimos responsabilidad, ofrecieron un búnker. Seamos claros. Los humanos protegen a sus niños. A todos. Siempre. Sin excepción. Un compás de silencio, pesado como una estrella. La oficial Vestara ha sido ejecutada por el crimen de abuso infantil. Su muerte fue rápida y profesional. Recibió más clemencia de la que mostró a un niño de 7 años. Nuestro asunto concluye aquí. Nuestras flotas se retirarán en 24 horas. Confiamos en que esto aclare nuestra posición sobre la protección de los niños, de cualquier niño, en cualquier lugar. La grabación terminó. Solo el goteo suave del fluido de preservación marcó el tiempo. 24 horas después, las flotas desaparecieron como un aliento liberado. Sin canales de victoria, sin alardes. Solo ausencia, y una forma nueva en la galaxia donde ahora vivía el miedo. La limpieza de la cámara llevó 3 días. No porque hubiera mucho que fregar, sino porque nadie podía trabajar más de unos minutos sin temblar. Una cabeza cercenada le hace eso a la gente civilizada. Una semana más tarde, el Consejo aprobó sin leer la Resolución 847, la Ley Universal de Protección Infantil. Sin excepciones. Sin defensas culturales. Sin inmunidad diplomática. Cualquiera que dañara a un niño sería arrestado, juzgado y castigado. Y aunque el texto no lo dijera, toda especie entendió el mecanismo de cumplimiento, los humanos estarían mirando. También codificaron a la especie humana como entidad diplomática protegida con consideraciones de seguridad reforzadas, burócrata para no lo conviertas en un problema humano. El comercio se reanudó. Las rutas se abrieron. Pero cada caja con destino a espacio humano se inspeccionó como si contuviera el futuro, porque lo hacía. Volvieron las recepciones diplomáticas, también, salvo que a los humanos se los trataba como munición volátil con una sonrisa. Y en todas partes apareció una frase nueva en las reuniones discretas: resolvamos esto antes de que se vuelva un problema humano. Porque la galaxia aprendió algo esencial: los humanos no solo responden a la agresión. Responden a la injusticia. Su definición de nuestros niños incluye a los niños de todos. Daña a uno, y negocias con una especie. Un año después, el administrador Keflon, milagrosamente a un empleado, hojeó reportes. Los casos de abuso infantil habían caído un 97% en todo el espacio del Consejo. Masculló sobre dinámicas sociales y nuevas normas. Su asistente, que aún despertaba gritando algunas noches, lo miró fijo. Señor, dijo, creo que todos entienden que dañar a un niño puede resultar en que los humanos aparezcan en persona. Marcus Chen se recuperó. Las cicatrices en la mejilla quedan. Crece en una galaxia donde nadie quiere probar si los humanos hablaban en serio. Probablemente no sabe que su dolor compró seguridad para incontables vidas. Sus padres lo saben. Los humanos lo saben. Y, más importante aún, todos los demás lo saben. A veces la civilización necesita un recordatorio de cómo luce la barbarie verdadera, quirúrgica, silenciosa y en manos de quienes de veras saben lo que hacen. Los humanos creyeron ser contenidos. Ejecutaron a una persona. Podían haber convertido mundos en vidrio. En cambio, enviaron un mensaje que recableó una civilización entera.
La galaxia no lo olvidará. No por las flotas, ni por el silencio, ni por la cabeza en la caja. Porque un niño de 7 años preguntó, «Mamá, ¿por qué me duele la cara?». Y una especie respondió. 18 horas después de que Marcus Chen fuera ingresado de urgencia en cirugía, el jefe Morvik se encontraba disfrutando de su estimulante matutino cuando su asistente, un regellano nervioso llamado Torb, irrumpió en la oficina con un datapad apretado entre sus extremidades temblorosas, y con la voz rota por la ansiedad anunció que tenían un problema. Que los humanos se estaban yendo, y cuando Morvik levantó la mirada con fastidio fingiendo que no comprendía la gravedad, preguntando si se refería a vacaciones en grupo o alguna tradición exótica, Torb aclaró con un chillido cada vez más agudo que no se trataba de un viaje festivo, que se iban de verdad, todos ellos, cada familia humana en la estación había presentado solicitud de salida inmediata, todos sin excepción. Y aquello sí logró que el jefe de seguridad soltara la taza y arrebatara el dispositivo, viendo desfilar en la pantalla página tras página de peticiones urgentes. Los Nakamura pedían transporte prioritario a la Tierra, los Rodríguez a la colonia de Marte, los Petrov al puesto avanzado de Europa, y así continuaba el listado interminable de apellidos humanos que, en apenas unas horas, habían decidido abandonar el lugar. Con su tono de siempre, incapaz de calibrar la magnitud de la situación, Morvik murmuró que era inusual, pero que quizá planificaban algún tipo de celebración colectiva, dado que los humanos tenían costumbres extrañas, sin entender que lo que estaba ocurriendo era otra cosa, algo coordinado y mucho más grande. Torb, cada vez más alterado, añadió que eso no era lo más inquietante, porque en la sala de conferencias número 7, donde se llevaban a cabo negociaciones comerciales, los delegados humanos habían abandonado la mesa de repente, todos juntos y sin una sola explicación, dejando a los centuriones furiosos, y antes de que Morvik pudiera reaccionar. Su comunicador comenzó a sonar sin cesar, primero una llamada, luego otra, después decenas en cascada, hasta que su despacho se inundó de quejas. Procedentes de todos los rincones de la estación, el acuerdo minero con los veganos cancelado de un plumazo, con un mensaje escueto que decía que por circunstancias imprevistas se retiraban de las negociaciones, el programa de intercambio cultural con los Andrómedas suspendido, los proyectos de investigación con los Turanos interrumpidos indefinidamente. Y mientras tanto llegaban noticias aún peores de sectores lejanos, de colonias humanas que se apagaban sin previo aviso, no destruidas ni conquistadas sino simplemente mudas, respondiendo a las comunicaciones con frases corteses sobre revisiones internas de seguridad y suspensión temporal de actividades externas, con las rutas comerciales reorientadas, los contratos de transporte anulados, las misiones diplomáticas retiradas, los envíos agrícolas detenidos, y los astilleros industriales apagando las líneas de producción. Keflon, en su despacho, se repetía a sí mismo que no podía estar pasando, que era imposible que una sola riña derivara en semejante reacción, que los humanos no podían estar tan ofendidos por un incidente con un niño, mientras su ayudante, la pragmática Antariana Zelko, lo interrumpía con un informe demoledor. En 17 sectores distintos se estaban registrando patrones idénticos de repliegue humano, con actividades cerrándose como si alguien hubiera apagado un interruptor, y que lo más inquietante era el tráfico militar en las fronteras de su espacio, un aumento del 3000% en comunicaciones encriptadas y en movimientos de naves. Entre las transmisiones interceptadas circulaban rumores de que no eran simples escoltas ni patrulleras, sino naves capitales, portanaves y acorazados que no se veían fuera de la órbita terrestre desde hacía décadas, todos en movimiento sin rumbo declarado. Los primeros técnicos que lo detectaron pensaron que eran fantasmas de los sensores, puntos imposibles que aparecían y desaparecían demasiado rápido, hasta que las lecturas se confirmaron y helaron la sangre, flotas humanas materializándose en puntos estratégicos de espacio del Consejo, no acercándose ni comunicándose, solo existiendo. Flotando en silencio como depredadores dormidos, con las armas apagadas pero con escudos azules encendidos, listos para activarse en un parpadeo. En Celonia Prime, el almirante CRE observó 3 grupos de batalla completos formarse en el borde del pozo gravitatorio, 27 naves en formación perfecta, entre ellas 2 colosos humanos que parecían ciudades voladoras, y ordenó abrir canal de inmediato, probando todas las frecuencias, diplomáticas, de emergencia, de socorro, obteniendo siempre lo mismo.
Estática, un silencio absoluto que era más aterrador que cualquier amenaza. Y mientras escenas idénticas se repetían en Vega, en Centauri, en Riel, con portaaviones apostados sobre rutas comerciales y cruceros bloqueando líneas de suministro, en la estación Epsilon 7 el administrador Keflon se derrumbaba en su oficina, intentando coordinar comunicaciones imposibles, con un coro de representantes gritando a través de canales saturados que exigían explicaciones, y convocando en horas una sesión de emergencia del Consejo de Especies donde el miedo y la indignación se mezclaron con el desconcierto absoluto. En la gran cámara, bajo el gong ceremonial del anciano Turiano Bordán, se alzaron voces histéricas pidiendo respuestas, acusando a los humanos de haber bloqueado sistemas enteros sin un solo disparo, mientras el administrador tartamudeaba que se trataba de un malentendido menor, un accidente con un niño que había chocado contra una oficial, y que la reacción era desproporcionada, y los delegados de decenas de especies se levantaban de sus asientos con incredulidad y furia, preguntando dónde estaban los embajadores humanos, porque sus sillas estaban vacías, porque nadie de su delegación se había presentado en 3 días, y lo único que obtuvieron como respuesta fue la confirmación de que los canales de comunicación permanecían cerrados, que no contestaban llamadas oficiales ni extraoficiales, que simplemente habían decidido no hablar, y ese silencio, más que cualquier flota o cualquier amenaza explícita, fue lo que encendió el verdadero pánico. Mientras tanto, en las profundidades de la estación, la oficial Vestara se encontraba en un búnker de máxima seguridad, colocada allí no como castigo sino como supuesta protección, rodeada por capas de blindaje y sistemas de defensa que, según los ingenieros del Consejo, hacían imposible cualquier intrusión, aunque la realidad pronto demostró lo contrario. Porque la seguridad nunca es más fuerte que la gente que la maneja, y la gente, bajo presión, empieza a fallar. Las luces comenzaron a parpadear de forma intermitente, el sistema de reciclaje de aire emitía ruidos extraños que no aparecían en los manuales de mantenimiento, y lo más inquietante era que algunos guardias dejaban de reportarse, primero retrasándose en sus chequeos, luego desapareciendo por completo sin explicación. El capitán Korb, responsable de aquella custodia, notó las anomalías con la calma forzada de un profesional que entiende que la situación se desmorona entre sus manos. Un turno de guardia no coincidía con el calendario oficial, una cámara quedaba ciega justo el tiempo suficiente para permitir un movimiento invisible, una orden de reparación de ventilación aparecía en el sistema sin que nadie recordara haberla autorizado, y en conjunto todo pintaba un escenario que olía más a infiltración meticulosa que a fallos fortuitos. El teniente Hexar, un regellano joven que ya no podía disimular su pánico, informó que la unidad de Guardia 7 no había registrado su control en 20 minutos, y que sus comunicadores personales tampoco respondían, como si se hubieran desvanecido del mapa. Antes de que Korb pudiera contestar, otro soldado llegó corriendo, jadeando a través del aparato de respiración, anunciando que todas las transmisiones de nivel 12 habían caído de forma simultánea, que no había registro de sabotaje físico pero que el sistema mostraba apagones coordinados. Y en ese instante Korb comprendió que no se enfrentaban a una simple brecha de seguridad, sino a un desmantelamiento sistemático orquestado por expertos que sabían exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Expertos que no necesitaban forzar cerraduras ni disparar armas porque llevaban 20 años construyendo y programando cada uno de los sistemas que ahora colapsaban. Ordenó el cierre total, protocolos de seguridad máxima, pero en su interior sabía que era inútil, porque no se puede bloquear un edificio cuando las cerraduras obedecen a quien las diseñó, y los humanos habían diseñado demasiados sistemas del Consejo como para no conocer cada debilidad. En el búnker, Vestara empezaba a darse cuenta de que algo no estaba bien, y su arrogancia de depredadora se resquebrajaba ante el hecho de que los guardias se iban reduciendo, de que las luces rojas de emergencia cubrían todo con un resplandor infernal, y de que el aire parecía más pesado, cargado de una amenaza que ni siquiera sus instintos animales podían procesar. Exigió explicaciones a gritos, preguntando dónde estaban sus escoltas, porque los sistemas fallaban, y Korb le respondió con un estoicismo que apenas ocultaba el terror, diciendo que eran dificultades técnicas, nada más, pero ni él mismo creía esa mentira. Entonces el comunicador de Korb se activó con una voz desconocida, masculina, humana, fría como la muerte, que se presentó como el comandante Harrison de la Federación Terrana, afirmando con calma que sabían exactamente dónde estaba Vestara,
cuántos guardias quedaban y hasta lo que había desayunado. Y que lo único que quedaba por decidir era si lo harían de la manera fácil o de la manera difícil. Vestara intentó arrebatar el dispositivo rugiendo que aquello era absurdo, pero Corb lo apartó, comprendiendo que estaba hablando con alguien que no improvisaba, que no amenazaba en vano, que estaba ejecutando un plan trazado al milímetro. Harrison le ofreció evacuar a su personal, dejar el lugar libre, entregar a la prisionera, y al escuchar la negativa formal, respondió con una risa gélida que recordó a Corb que no tenían paciencia, que poseían 43 flotas alrededor del espacio del Consejo, que tenían sus códigos de seguridad, sus rotaciones de guardia y hasta los menús de la cantina. Y que lo único que faltaba era decidir cuánto tiempo más querían engañarse pensando que podían resistir. De pronto las luces se apagaron por completo, el rojo de emergencia tomó el control, y Vestara, por primera vez desde que todo comenzó, dejó ver en su rostro el pánico puro de una presa consciente de que ya no había refugio. No hubo explosiones ni disparos ni asaltos espectaculares, no hubo alarmas ni choques de acero, solo silencio, ese silencio que los humanos saben utilizar como arma, y durante 17 minutos las cámaras mostraron nada más que estática. Cuando el sistema volvió, el catre estaba vacío, la puerta intacta, los sensores sin registrar acceso, y la oficial Vestara había desaparecido como si nunca hubiera existido, salvo por un detalle dejado a propósito, una hoja de papel con un mensaje escrito en estándar perfecto, que decía simplemente «La justicia ha sido servida». El Consejo fingió durante 6 horas que tal vez había escapado por medios propios, que tal vez sobornó a un guardia o descubrió una salida oculta, que quizá la custodia falló sin ayuda externa, pero aquella farsa se desplomó en cuanto un dron mensajero pidió atraque con una valija diplomática de la Federación Terrana. El contenedor pasó los controles sin levantar sospechas, con lecturas que marcaban compuestos orgánicos, algo de metal, trazas químicas, nada extraordinario. Llegó a la cámara del Consejo en medio de una sesión cargada de discursos, y un asistente lo abrió como quien abre un sobre cualquiera, hasta que el contenido rodó al suelo y la sala quedó petrificada al contemplar la cabeza cercenada de Vestara, con sus 4 ojos abiertos en un espasmo de terror y la boca congelada en una negación que nunca terminaría. La gran cámara del Consejo quedó sumida en un silencio sepulcral después del grito del asistente que soltó el contenedor y vio rodar la cabeza de Vestara sobre el suelo pulido, el líquido de preservación formando un charco viscoso que brillaba bajo la luz cenital mientras los representantes de más de 200 especies la observaban horrorizados, incapaces de procesar lo que significaba aquella imagen. Los turanos comenzaron sus cánticos funerarios, los sentarianos se desplomaron inconscientes, la embajadora cristalina vegana literalmente se resquebrajó por el impacto emocional, y en medio de ese caos el canciller Borden se mantenía en pie tras su estrado, paralizado por un terror que no había sentido en 3 siglos de servicio diplomático. Entonces el asistente insertó el cristal de datos que había acompañado al paquete en el sistema principal de proyección, y la figura de un humano apareció ante todos, uniforme impecable, rostro severo, sin un atisbo de emoción. Se presentó como almirante Chen de la Armada de la Federación Terrana y habló con un tono que no necesitaba elevarse porque cada palabra pesaba como una sentencia, diciendo que la persona cuya cabeza tenían frente a ellos había agredido a un niño humano con sus garras, que había mostrado desprecio y arrogancia, que cuando se pidió justicia solo se ofreció compensación, que cuando se exigió responsabilidad solo se brindó refugio, y que esa cadena de desprecios había llevado a la conclusión inevitable. Explicó que los humanos protegen a sus hijos, todos, siempre, sin excepción, y que Vestara había sido ejecutada con rapidez y profesionalismo, recibiendo más misericordia de la que mostró con un niño de 7 años, dejando claro que el asunto concluía allí, que las flotas se retirarían en 24 horas, y que esperaba que aquel gesto dejara cristalina la postura humana sobre la protección de la infancia de cualquier especie, en cualquier lugar. La grabación se interrumpió y lo único que se escuchaba era el goteo del fluido sobre el suelo, cada gota marcando un compás de terror que se extendía como eco en las mentes de todos los presentes. 24 horas después, las flotas humanas se desvanecieron del espacio del Consejo con el mismo silencio con el que habían llegado, sin discursos, sin proclamas, sin alardes, simplemente desaparecieron dejando tras de sí un vacío mucho más inquietante que su presencia, porque ahora cada gobernante,
Cada almirante y cada comerciante del espacio comprendía que la humanidad no necesitaba quedarse para seguir imponiendo su mensaje. La limpieza de la sala tardó 3 días, no porque fuera difícil eliminar los restos, sino porque nadie podía soportar más de unos minutos en aquel recinto sin sufrir temblores, ataques de pánico o recuerdos intrusivos de la cabeza rodando por el mármol, y una semana más tarde el canciller Bordán convocó una nueva sesión extraordinaria en la que, sin debate, se aprobó de manera unánime la Resolución 847, llamada la Ley Universal de Protección Infantil, que establecía que cualquier daño a un niño de cualquier especie sería castigado sin excepciones, sin defensas culturales, sin inmunidad diplomática, y aunque los documentos no lo mencionaban, todos sabían que sería aplicada bajo la atenta mirada de los humanos. En la misma sesión se votó también reconocer a la humanidad como entidad diplomática protegida con consideraciones de seguridad reforzadas, que en el lenguaje burocrático significaba en realidad un recordatorio tácito: no conviertas nada en un problema humano. En las semanas siguientes el comercio se restableció, las rutas se reabrieron, pero cada contenedor con destino a un mundo humano se inspeccionaba como si transportara el futuro mismo, y las recepciones diplomáticas se reanudaron, aunque cada delegado humano era tratado como si fuera un explosivo inestable con sonrisa protocolaria. Y en las conversaciones privadas de embajadores y militares comenzó a circular una nueva expresión que rápidamente se convirtió en proverbio político: resolvamos esto antes de que se vuelva un problema humano, porque todos habían entendido ya que los humanos no respondían únicamente a agresiones directas, sino a injusticias, y que su definición de injusticia abarcaba más de lo que ninguna otra especie había imaginado. Un año más tarde, el administrador Keflon repasaba informes en su oficina cuando su asistente le presentó una estadística inesperada: los casos de abuso infantil en todo el espacio del Consejo habían descendido un 97% desde la promulgación de la ley, y él, con su ironía ciega, se preguntó en voz alta a qué se debía una mejora tan radical. Mientras su asistente, que todavía despertaba algunas noches gritando al recordar la sesión del paquete, lo miró con incredulidad y respondió que era obvio, que ahora cada ser de la galaxia entendía que dañar a un niño podía traer a los humanos en persona, y esa posibilidad era suficiente para contener incluso a los más violentos. Marcus Chen sobrevivió, las cicatrices cruzan su rostro como recuerdo permanente, pero creció en un universo donde nadie se atrevería a poner a prueba el mensaje, y quizá él mismo nunca llegue a comprender que su dolor compró seguridad para incontables vidas. Aunque sus padres lo saben, los humanos lo saben, y lo más importante, todos los demás lo saben también. A veces la civilización necesita que se le recuerde cómo se ve la barbarie verdadera cuando la ejerce una especie que la domina con precisión quirúrgica, y los humanos pensaron que habían sido contenidos, que habían mostrado moderación ejecutando solo a una persona, pero la galaxia entera entendió que aquello fue un gesto de clemencia, porque podían haber arrasado mundos. Podían haber encendido una guerra interminable, y eligieron enviar un mensaje en forma de cabeza cercenada acompañada de una promesa. Desde entonces, nadie olvida que cuando un niño humano dijo «mamá, me duele la cara», toda una especie respondió, y esa respuesta reconfiguró el orden galáctico para siempre. En los días que siguieron al envío del paquete, la galaxia entera se encontraba en un estado de conmoción difícil de describir, porque nunca antes se había visto a una especie actuar con semejante precisión calculada, con semejante frialdad quirúrgica, y con un mensaje tan brutal en su sencillez que nadie pudo malinterpretarlo. Los informes que circulaban entre gobiernos y corporaciones galácticas coincidían en lo mismo: los humanos no habían bombardeado ciudades, no habían arrasado planetas, no habían destruido infraestructuras vitales, simplemente habían tomado a una oficial que había levantado la mano contra un niño y la habían arrancado de la protección del Consejo, llevándola a juicio a su manera y devolviendo su cabeza como advertencia y como cierre, como si hubieran querido demostrar que podían usarla. Violencia con la misma facilidad con la que usaban el silencio, y que lo único que los mantenía contenidos era una decisión consciente de no arrasar con todo. El efecto psicológico fue devastador. En las academias militares de especies que hasta entonces se creían indomables, se reescribieron manuales enteros de estrategia para incluir capítulos dedicados a la doctrina de represalia humana, en los que se analizaba como una especie que en apariencia estaba dividida en decenas de culturas, naciones y gobiernos podía, sin embargo,
Actuar con una coordinación perfecta cuando se trataba de proteger lo que consideraban sagrado. En los pasillos diplomáticos, embajadores que llevaban siglos discutiendo cada detalle de un tratado ahora firmaban en silencio resoluciones enteras si había un delegado humano en la sala, con la frase no dicha flotando en el aire, mejor esto que otra cabeza en una caja. En las rutas comerciales, capitanes que antes trataban a los cargueros humanos como competidores ahora los dejaban pasar con prioridad absoluta, temiendo que una queja aparentemente trivial pudiera convertirse en el detonante de un nuevo recordatorio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La ley universal que se aprobó en el Consejo comenzó a aplicarse con un celo casi religioso. Las denuncias por maltrato a menores, que en épocas anteriores se perdían entre procedimientos burocráticos y excusas culturales, ahora se tramitaban con la máxima prioridad, porque todos entendían que no se trataba ya de un asunto moral, sino de supervivencia. Nadie quería que un grupo de humanos revisara estadísticas y descubriera que la ley no se estaba aplicando con rigor, porque el recuerdo del cristal de datos con el rostro del almirante Chen y la cabeza de Vestara aún ardía fresco en las memorias de todos. De pronto, inspectores, jueces y policías de docenas de mundos empezaron a trabajar con una eficacia nunca antes vista, no por convicción propia, sino por el miedo compartido de que la negligencia atrajera la atención de aquellos que habían demostrado que no negociaban cuando un niño estaba en peligro. La frase «no conviertas esto en un problema humano» se volvió moneda común en las negociaciones interplanetarias. Bastaba con que un delegado la pronunciara para que los demás guardaran silencio y encontraran una solución en cuestión de minutos, sin necesidad de largos debates ni amenazas explícitas. Y poco a poco, el resto de las especies entendió que la humanidad había logrado algo que ninguna civilización había conseguido en toda la historia registrada: imponer un código moral universal sin conquistar territorios, sin ocupar planetas, sin desplegar guerras de exterminio, sino con un solo acto quirúrgico que puso de rodillas a un sistema entero de gobierno. En los sectores más alejados, donde las noticias llegaban con retraso, incluso las bandas criminales empezaron a cambiar su comportamiento. Líderes de clanes que jamás habían respetado ley alguna comenzaron a prohibir a sus miembros atacar colonias donde hubiera niños de por medio, no por piedad, sino por miedo a que un humano se enterara y que, tarde o temprano, llegara la represalia inevitable. El rumor de que la humanidad consideraba a todos los niños, sin importar especie, color de piel o forma de respirar, como propiedad del futuro se extendió como fuego, y aunque algunos lo tacharon de exageración, nadie estuvo dispuesto a comprobarlo por experiencia propia. Mientras tanto, Marcus Chen permanecía en recuperación, y aunque los médicos aseguraban que sanaría, las cicatrices de su rostro se convertirían en recordatorio eterno de lo que había ocurrido, cicatrices que en silencio se transformaban en símbolo. Cada vez que su nombre aparecía en un informe, en una conversación diplomática o en un discurso político, era recibido con un respeto reverencial, como si aquel niño de 7 años se hubiera convertido, sin saberlo, en el detonante de la mayor reestructuración social de la galaxia en siglos. Los padres de Marcus, James y Helena, apenas podían comprender el alcance de lo sucedido, porque para ellos seguía siendo su hijo, el niño al que cuidaban noche tras noche en el hospital, pero poco a poco entendieron que lo que habían presenciado, el silencio de sus compatriotas, la coordinación sin órdenes explícitas, la aparición de flotas enteras en cada rincón del espacio, no había sido un acto aislado, sino la manifestación de un instinto profundamente humano: proteger al futuro aunque costara todo lo demás. La galaxia se adaptaba, y lo hacía con rapidez, porque había aprendido a golpes que la humanidad no pedía permiso cuando se trataba de defender a sus hijos. Y así, con un solo niño como punto de inflexión, el equilibrio de poder se había desplazado para siempre, y el miedo a una represalia humana se convirtió en la fuerza invisible que mantenía la paz, más eficaz que cualquier tratado, más poderosa que cualquier flota, más indiscutible que cualquier ley. El eco del incidente con Vestara no se desvaneció con el paso de las semanas, al contrario, se convirtió en la base sobre la cual se reconfiguró el equilibrio político y social de todo el espacio conocido, porque los gobiernos, las corporaciones y hasta las mafias entendieron que había surgido una nueva línea roja que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a cruzar. Las flotas humanas habían regresado a sus bases, pero el silencio que dejaron tras de sí era incluso más intimidante que su presencia,
porque demostraba que no necesitaban permanecer a la vista para influir en cada decisión que se tomaba, y que con un solo movimiento podían volver a rodear los mundos del Consejo si percibían que algo amenazaba a los niños de cualquier especie. En los corredores del poder se hablaba con un nerviosismo apenas disimulado de la posibilidad de un segundo paquete, y cada vez que un diplomático pronunciaba esa palabra, el resto de la sala se estremecía recordando la expresión congelada en la cabeza de Vestara, comprendiendo que los humanos habían logrado que un solo ejemplo bastara para establecer una regla universal. Las academias jurídicas comenzaron a enseñar el precedente Chen, bautizado así por el nombre del niño, como una doctrina que había nacido fuera de cualquier tribunal pero que se había vuelto más vinculante que las constituciones de decenas de mundos, porque demostraba que la justicia podía imponerse no con tratados sino con voluntad y con acción directa. Y en las escuelas militares de especies beligerantes, instructores que antes se jactaban de su capacidad de intimidar a adversarios ahora explicaban a sus cadetes que no había estrategia conocida contra una especie dispuesta a movilizarlo todo por un solo niño herido, que la única defensa sensata era no provocar nunca esa reacción. El propio Consejo de Especies comenzó a transformarse. Los debates interminables, las sesiones que antes duraban semanas discutiendo tecnicismos, se redujeron drásticamente porque nadie quería verse atrapado en un proceso burocrático mientras en el fondo latía la amenaza de que los humanos observaran su pasividad. De pronto, asuntos que habían estado paralizados durante décadas se resolvieron en días, y los delegados lo justificaban con frases altisonantes sobre la nueva era de cooperación, pero todos sabían que en realidad actuaban bajo la sombra del miedo compartido. Un miedo que paradójicamente se convirtió en el motor más poderoso de eficiencia política en la historia del Consejo. En los márgenes de la galaxia, en estaciones remotas y colonias olvidadas, la historia se transmitía como un mito moderno. Los viajeros contaban que los humanos habían aparecido de la nada, que habían colocado sus gigantescas naves sobre rutas estelares sin disparar un solo tiro, que habían esperado con la calma de depredadores absolutos hasta que llegó el momento de ejecutar la sentencia, y que después habían desaparecido con el mismo silencio, como si todo hubiera sido un sueño demasiado vívido. Pero nadie dudaba de que había ocurrido, porque cada mundo tenía grabaciones, testimonios y rumores que coincidían, y porque el recuerdo del cristal de datos con el rostro inexpresivo del almirante Chen circulaba como documento histórico, estudiado con el mismo temor reverencial con el que en épocas antiguas se estudiaban los textos sagrados. La transformación llegó también al ámbito cotidiano. Familias de especies que nunca se habían preocupado por la seguridad de sus crías comenzaron a invertir en educación, en protección y en políticas de bienestar infantil, no porque hubieran descubierto de pronto un amor paternal, sino porque entendieron que descuidar a los pequeños podía ser interpretado como una forma de agresión, y que esa agresión podía traer consecuencias demasiado terribles. De pronto, en mundos donde los niños habían sido considerados un recurso prescindible, se les trataba como ciudadanos sagrados, y esa nueva realidad se debía al miedo a la respuesta humana, a la amenaza de que una flota entera se materializara sobre sus cielos si un solo menor sufría injusticia. Marcus Chen seguía creciendo mientras tanto, ajeno en gran medida al símbolo en el que se había convertido. Sus cicatrices seguían marcando su rostro, recordatorio físico de lo ocurrido, pero para él eran solo parte de su reflejo diario. Mientras jugaba, aprendía y reía como cualquier otro niño de su edad. Sus padres, sin embargo, sabían la magnitud de lo que había desencadenado, y cada vez que alguien los miraba con esa mezcla de compasión y reverencia, comprendían que no habían criado solamente a un hijo, sino que se habían convertido sin querer en los guardianes de un emblema que había cambiado la galaxia. Para James y Elena, su deber era seguir cuidando a Marcus, pero para el resto de las especies, el deber era no olvidar nunca que un solo golpe a un niño había puesto a rodar cabezas en la sala más poderosa del universo conocido. La ironía más cruel, repetida en susurros en los pasillos del Consejo, era que los humanos habían mostrado contención. Lo que a ojos de las demás especies parecía un despliegue insoportable de brutalidad, para los humanos había sido un gesto medido, porque podían haber arrasado mundos enteros, podían haber iniciado una guerra que habría dejado sistemas convertidos en cenizas, y sin embargo decidieron ejecutar solo a una persona, decidieron mostrar la violencia en dosis quirúrgicas. Suficiente para enseñar la lección, pero no tanto como para arrastrar a todos a la ruina.
Esa ironía se convirtió en pesadilla recurrente para muchos dirigentes, porque si aquello había sido moderación, nadie quería imaginar cómo sería la furia desatada. El paso del tiempo no borró el recuerdo de lo ocurrido, al contrario, lo solidificó en la memoria colectiva como un hito que dividía la historia en un antes y un después, porque los cronistas del Consejo comenzaron a referirse a los eventos simplemente como la lección, y ningún ser necesitaba aclarar a qué se referían, ya que bastaba esa palabra para evocar la imagen de una cabeza entregada en un contenedor diplomático y la grabación de un almirante humano recordándole al universo entero que los niños no eran negociables. En los discursos oficiales se hablaba de cooperación, de unidad, de nuevas alianzas, pero en las conversaciones privadas todos sabían que lo que mantenía a las especies alineadas no era un ideal de fraternidad, sino el miedo compartido a la represalia humana, y ese miedo, paradójicamente, trajo una paz más estable que cualquier tratado firmado en los últimos siglos. En los mercados, los comerciantes intercambiaban historias sobre cómo las rutas comerciales habían cambiado de la noche a la mañana, sobre cómo cargamentos enteros se habían detenido hasta que alguien garantizó que ningún niño sufriría por negligencia, y sobre cómo la humanidad había mostrado que dominaba no solo el comercio de bienes, sino también el de principios, imponiendo un código moral tan simple como imposible de ignorar: no toques a los pequeños, jamás. En los astilleros se hablaba con un respeto silencioso de las flotas que habían aparecido y desaparecido sin un solo disparo, y en las escuelas militares los instructores decían a los cadetes que podían estudiar todas las tácticas conocidas, pero que lo único que realmente debían grabar en su memoria era no provocar nunca una reacción humana. Porque cuando una especie es capaz de moverse como un solo organismo por un niño, no hay fuerza en la galaxia que pueda detenerla. Los padres de Marcus sabían que su hijo se había convertido en símbolo, y aunque intentaban protegerlo de esa carga, era inevitable que cada mirada, cada gesto de reverencia en los pasillos del hospital, cada saludo cargado de respeto en las calles, les recordara que ya no eran simplemente una familia, sino el epicentro de un cambio irreversible. Marcus, por su parte, continuaba creciendo, aprendiendo, sonriendo, sin entender del todo que sus cicatrices eran el recordatorio vivo de un mensaje escrito con fuego en la conciencia galáctica, que herir a un niño humano equivalía a desafiar a una especie entera, y que ese desafío nunca saldría impune. Los analistas políticos escribían informes interminables tratando de comprender por qué los humanos reaccionaban así, y muchos concluían que era un instinto evolutivo, que su historia en un mundo hostil los había obligado a cuidar a sus crías con un celo incomparable, pero otros, los más lúcidos, admitían que lo que habían visto no era un instinto irracional, sino una estrategia perfectamente calculada. La humanidad había demostrado que el futuro se defiende en el presente y que la defensa de los más débiles es el cimiento más sólido sobre el que se puede construir poder. Y así, con esa única demostración, los humanos se convirtieron en árbitros invisibles de la moral galáctica, guardianes no proclamados que no necesitaban leyes escritas porque su sola existencia era suficiente para mantener a raya a cualquiera que pensara en levantar la mano contra un niño. Con el paso de los años, la expresión "no lo conviertas en un problema humano" se volvió tan común que ya ni siquiera se decía con miedo, sino con la resignación de quien sabe que hay fuerzas que no pueden ser desafiadas, como la gravedad o el paso del tiempo. Y aunque algunos intentaron cuestionar si los humanos habían ido demasiado lejos, nadie estaba dispuesto a comprobarlo, porque el recuerdo de aquella cabeza en el suelo del Consejo, los ojos abiertos en terror, seguía vivo en cada mente, un recordatorio de que la humanidad no bromeaba cuando se trataba de proteger la inocencia. Marcus Chen creció con las cicatrices marcando su rostro, pero también con una vida más segura que la de cualquier niño que hubiera existido antes, porque todo el universo había aprendido su lección, y su sufrimiento había comprado, sin que él lo pidiera, la seguridad de generaciones enteras. Y mientras jugaba, aprendía y soñaba con un futuro que ahora estaba garantizado. El resto de la galaxia comprendía que la lección nunca debía olvidarse, porque la humanidad había dejado claro que no veía a los niños como propiedad de sus padres, ni de sus comunidades, ni siquiera de sus especies, sino como patrimonio del futuro. Y que cualquiera que atentara contra ese futuro se encontraría con la justicia más implacable. La historia quedó grabada en documentos oficiales, en canciones populares, en susurros de comerciantes y en manuales de estrategia,
Porque a veces la civilización necesita que alguien le recuerde lo que significa la barbarie cuando se ejerce con maestría, y en ese recordatorio los humanos no necesitaron destruir planetas ni arrasar sistemas. Solo demostrar que podían hacerlo y que elegían no hacerlo, porque un niño había preguntado por qué le dolía la cara, y toda una especie había respondido. Con una sola voz. Y ese eco, ese rugido contenido disfrazado de silencio, cambió la galaxia para siempre.